El libro de Romanos, estuvimos hablando el día domingo de Romanos, y estuvimos hablando también de, de 1 Corintios 15, cuando hablamos de la resurrección. Pero el libro de Romanos es una carta, o la carta a los romanos es una carta muy hermosa. Los primeros 10 capítulos nos hablan acerca de la teología, de lo que nosotros realmente creemos, esas doctrinas básicas, como que somos salvos por fe, de que solamente por Cristo encontramos paz para con Dios. Pero a partir del capítulo 12, que es el que vamos a estar leyendo hoy, y lo leímos en la lectura dominical, nos habla de esa teología práctica. De eso quiere decir que lo que nosotros sabemos y conocemos de Dios ya no solamente está en nuestra mente, sino que lo ponemos en acción. Así que esto es lo que nos llama el Señor en el capítulo 12. En el primero de ellos, por eso le pusimos el sermón, el llamado de Dios a una vida de servicio. Porque a partir del versículo 6 del capítulo 12 de Romanos, Dios nos llama a amar a las personas, pero no solo amarla con nuestras palabras, porque amar con las palabras es bonito, se siente bien, pero por ahí, no sé si ustedes han escuchado esto, que dicen que las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? Es hermoso, por ejemplo, las personas que están casadas o que tienen una pareja sentimental que le digan, te amo, eres lo mejor de mi vida, ¿verdad? Eso le levanta el ánimo y le ayuda, pero son palabras que tienen que ir respaldadas con acción. Así que, más allá de las palabras, es importante que nosotros amemos a nuestros semejantes, a las personas que nos rodean de una manera práctica. Así que una de las cosas maravillosas que nosotros podemos decir de nuestro Dios es que para Él no hay diferencia, entre Él todos somos iguales. De hecho, Pablo dice que no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Para Dios todos somos iguales. Porque Él nos creó, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Pero también algo hermoso de la creación es que Dios nos creó a cada uno de nosotros con ciertas características únicas, como las huellas digitales que no son iguales unas que con las demás personas. Todos tenemos ciertas características que nos diferencian, como también son las habilidades, las destrezas, los dones y los conocimientos que nosotros podemos tener, nos diferencian uno de los otros. Así que aunque somos iguales ante los ojos de Dios, Él nos capacitó con diferentes dones para el servicio de los demás. Y ahí es donde nos hacen ser diferentes. Hemos sido creados también como seres interdependientes. Y esto ustedes me han escuchado decir esto muchas veces. ¿Qué quiere decir esto? Interdependientes. Bueno, que mis habilidades benefician las debilidades que usted puede tener en ciertas áreas. Y las habilidades y conocimientos y destrezas que ustedes tienen benefician a otra persona. Decía yo en esta mañana que ayer estaba siguiendo el servicio de un pastor muy amigo mío, y en el grupo de alabanza había un niñito, no creo que tuviera 10 años, tal vez por ahí más o menos, pero tocaba el saxofón, bueno, de maravillas, ¿verdad? Pam, 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 pam. Quiere decir que Dios le dio esa habilidad y bendice. Yo tengo un saxofón desde hace como 4 años y lo único que sé hacer es como 3 o 4 notas ahí. Pero, entonces, esa no es mi habilidad, aunque podría estudiar más, pero no tengo tanta habilidad como este niño. Podemos ver al grupo de alabanza cómo han ido creciendo, cómo han ido mejorando cada vez, porque no solamente reciben su habilidad, su conocimiento, sino que lo ponen en práctica y crecen con ella. Y estoy seguro que usted también tiene un don específico, una habilidad y un conocimiento diferenciado de otros, pero que Dios le está llamando a ponerlo al servicio de los demás, porque todos poseemos, aunque sea un don, un regalo de parte de Dios. Y el apóstol Pablo dice que nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús y que cada miembro está unido a los demás. Y esta es una analogía muy hermosa de poner el cuerpo humano como el cuerpo de Cristo, porque cada miembro de nuestras manos, de nuestro cuerpo es importante. A veces yo me pongo a jugar de carpintero ahí en la casa, ¿verdad? Entonces estoy poniendo un clavo
y le doy con el martillo y en lugar de darle al clavo le doy a mi dedo gordo. ¿Sabe qué es lo que pasa primero? Que me empiezo a besar el dedo. ¡Ay, mi pobrecito, porque lo quiero mucho! Y este dedo es tan importante porque me sirve para agarrar cosas. Si no tuviera el dedo gordo, no pudiera hacer muchas cosas importantes con él. Y pareciera insignificante, pero es de gran importancia para nosotros. Así que cada área, cada talento que Dios nos ha dado a nosotros, por más pequeño que usted lo vea, es súper importante, es necesario. Por eso Pablo utiliza esta analogía del cuerpo con el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nuestros dones, cada una de nuestras habilidades deben ser puestas al servicio de los demás. ¿Qué pasaría si en la mañana mi pierna derecha renuncia y dice, yo no quiero hacer nada el día de hoy? Y mi pierna derecha tiene movilidad, gracias a Dios está sana. Pero ¿qué pasa si mi pierna derecha dice, yo no quiero hacer nada hoy? Bueno, pues entonces tendría que caminar como la momia de los titanes en el ring, ¿verdad? No sé si ustedes están muy jóvenes, no saben qué es eso, pero tendría que caminar y mis pies, mi otra pierna tendría que hacer el doble esfuerzo para poder movilizarme, poder llegar a los lugares donde yo quiero. Eso sucede cuando una persona cristiana que tiene un don y decide no ponerlo al servicio de los demás, alguien tiene que hacer el doble de trabajo por el trabajo que Dios ya le ha asignado a usted y que ha decidido no ponerlo en práctica. Por eso es muy importante que recordemos que el amor hacia nuestro prójimo no es solamente un sentimiento, no es solamente una emoción o palabras, también es práctico, es acción. Porque cada miembro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros ha sido dotado con un don, con una función única y esencial para el fortalecimiento y crecimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo. Cada uno. Él tiene un don diferente, pero es para edificar a los demás. Y estos dones que Dios nos ha dado no deben de ser un indicativo de que soy más importante que otros. Pero sí, cada uno de estos dones que Dios nos ha dado, cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a Dios sobre el uso o el desuso de ese don que Dios nos dio. Vea qué importante es esto, y esto es una llamada de atención. Por si Dios ya le ha hecho un llamado a usted a servirle y usted ha dicho, ¿sabe qué, Dios? Mejor, si sabes contar, no cuente conmigo, ¿verdad? Aquí Dios nos está llamando que si Él nos ha dado un don, una habilidad, una destreza, un conocimiento, debemos de ponerlo en práctica y no dejarlo en desuso. El Señor Jesús contó una parábola en Mateo capítulo 25, del 14 al 30, y yo espero que usted cuando sale hoy de aquí de la iglesia vaya a leer ese capítulo de Mateo 24 y va a encontrar esta palabra donde Jesús enseña que tener un don es una responsabilidad y cada uno tenemos la responsabilidad de mejorarlo, de multiplicarlo y de dar mejores dividendos para el Señor. Entonces, si Dios nos ha dado un talento, un don, en lugar de esconderlo, debemos de ponerlo en práctica, mejorarlo y servir a los demás. Así que en esta parábola se narra la historia de un hacendado, del dueño de una hacienda que confía sus bienes, porque él se va de viaje y confía sus bienes a 3 personas, a 3 siervos de él, les da todas sus posesiones para que les administren. 2 siervos de estos duplicaron la inversión. Y cuando llegó el terrateniente, le dijeron, aquí está lo que tú nos diste y está aquí lo que nosotros produjimos, el doble. Pero uno de ellos, por miedo, lo escondió, no lo multiplicó, no lo usó y entonces recibió una reprimenda. A veces el Señor nos ha dado un talento y nosotros por temor, ay no, es que ¿qué va a decir la gente? Si yo no soy tan bueno para hacer esto, es que me da pena, es que y si lo hago mal, y si hago esto, ese temor nos hace esconder ese talento que Dios ya nos ha dado.
Y entonces no vamos a poder darle frutos, que el Señor siempre espera que nosotros demos frutos. Desde que nos creó, dijo, sean fructíferos. Así que si Él nos dio un don, nos dio un talento, es para ponerlo en práctica y ser fructíferos. Porque si no lo somos, entonces seremos reprendidos como este siervo, y voy a usar la palabra bien fuerte, este siervo inútil, porque no fue útil, fue inútil, que escondió el talento que su Señor le había dado. Así que la parábola nos enseña que un talento, una habilidad que no se usa, no se invierte, no se pone al servicio de los demás, es como que si no lo tuviéramos. Y es una gran pérdida. Es como tener un dinero escondido o tener dinero en la bolsa y tener hambre y no querer comer para no gastarlo, para no invertirlo. No funciona de esa manera. Así que el Señor nos llama a que nosotros utilicemos para su servicio y el servicio de los demás los talentos y la capacidad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, 6 al 8. Dice, tenemos dones diferentes. Y aquí, por eso, yo no toco el saxofón como lo toca este niño de 10 años. No toco el teclado como lo toca Nico, aunque me gustaría. No hago muchas cosas como las que ustedes hacen, pero yo hago algunas diferentes a las de ustedes. Pero miren lo que dice, todos tenemos diferentes dones según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Y aquí yo quiero que nos detengamos un momento. Dice que cada don lo debemos de usar en proporción de nuestra fe. En otras palabras, Dios nos ha dado algo que podemos usar. Él nunca nos ha dado algo que no podemos usar o algo que es imposible para nosotros. Por eso a estos 3 hombres les dio diferentes talentos. A uno le dio 5, a uno le dio 3, a uno le dio 1, porque esa es la capacidad que tenía cada uno de manejar ese don que Dios le había dado. Entonces, conforme a nuestra fe, también Dios nos da un don diferente, específico, para ponerlo en práctica en proporción con nuestra fe. Y sigue diciendo, si Él es de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. ¿Y cómo se hace falta este don, ¿verdad? El de estar animando. A veces uno se siente desanimado, a punto como los boxeadores a tirar la toalla, pero viene un hermano y nos levanta el ánimo, nos restaura ese ánimo y seguimos hacia adelante. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Qué importante la generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y vamos a ir con cada uno de estos dones que Dios nos ha dado, porque podemos deducir, de acuerdo a este pasaje bíblico, que cada uno de estos dones que Dios nos da son muy diversos. Unos son con las manos, otros es con la mente, otras es con el acompañamiento, pero todos son importantes, son muy diversos. Pero ninguno de ellos es más importante que el otro. Son distintos en función, pero no son uno más importante que el otro. El don o la habilidad o el ministerio de predicar no es más importante que el otro que da su servicio en la limpieza o en otro trabajo de la iglesia. Todos son iguales delante de los ojos de Dios. Lo que cambia es la función que ejercen, pero son iguales, tienen el mismo valor. Así que, por lo tanto, los dones y las habilidades que Dios nos ha dado no son para presumir, no son para ascender jerárquicamente y sentirse un jefe o sentirse alguien que está sobre otras personas. Así que debemos de saber que cada uno de nosotros recibe dones por gracia de Dios. En otras palabras, Dios no está obligado a darnos esos dones, pero Él nos los ha dado, porque su gracia lo recibimos inmerecidamente y estamos destinados a usarlos para enriquecer nuestra comunidad de fe, no para destacar individualmente. Aunque nosotros como seres humanos somos muy dados a aplaudir a las personas, ¿no es cierto? Bravo, qué bueno que lo hiciste, pero en realidad ninguno de nosotros deberá de practicar los dones que Dios nos ha dado para recibir el aplauso de los demás, sino para crecer,
madurar, no solamente nosotros, sino el cuerpo de Cristo, y darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Así que, por lo tanto, sabiendo que cada uno tiene un don y una habilidad, tenemos que entender que son regalos de Dios y que entonces somos llamados a ejercerlos, a usarlos con dedicación y pasión. Y digo a usarlos primero. Yo me acuerdo que cuando mi abuela paterna murió, fueron a su ropero y ahí encontraron un montón de ropa que le regalaban en el Día de la Madre y encontraron vajillas y platos que nunca usó. Y eran regalos de ella y nunca usó. Y yo cuando iba a la casa de ella tenía le llamamos un jarro, ¿no? Como una taza estas de porcelana, de hierro con porcelana por fuera. Parecía un jarro esos de la cárcel que con los chocan, estaba todo escarapelado. Así comía, teniendo vajillas nuevas en su armario, pero no las usaba. Así que un talento que Dios nos da, que no usamos, es como esa vajilla escondida en el armario que nunca se usa. Debemos de usarlos. Y ahora el Señor nos llama no solamente a ejercer nuestro talento y nuestra habilidad, sino a hacerlo con dedicación y pasión. Y esto es muy importante porque la dedicación y la pasión es el combustible que motiva a la persona a realizar esa labor. Por ejemplo, una persona deportista, su pasión es el deporte y esta persona se puede levantar cuando se está durmiendo, a las 3 de la mañana se levanta. Haya nieve o no haya nieve, haya sol o lluvia. Se levanta porque dice, esto es lo que yo amo, el Señor me hizo para esto. Y se levanta a las 3 de la mañana, se pone su indumentaria deportiva y sale a correr. El boxeador empieza a entrenar en el gimnasio, el gimnasta empieza a columpiarse. El músico empieza a practicar. El orador estudia, escribe. Esa es la pasión que mueve. Así que cuando Dios nos llama a servir, debemos de hacerlo con pasión porque lo hacemos para agradarle a Él, con todo nuestro corazón. Porque servir a otros con pasión y dedicación hace que nuestra relación con Dios sea más íntima, más fuerte y también con las demás personas. Porque estamos realizando una labor para que la otra persona crezca. Estamos sirviendo. Por eso es importante que nosotros pongamos al servicio de los demás los talentos que Dios nos da. Y este talento o este servicio nos inspira, nos fortalece a nosotros, nos hace crecer individualmente, pero también colectivamente. Y además, cuando hacemos las cosas con pasión, aprendemos a superar obstáculos que la vida nos enfrenta o la iglesia se enfrenta contra ellos. Recuerden, uno de los obstáculos más grandes que nosotros tuvimos que enfrentar fue la pandemia. Cuando tuvimos que cerrar la iglesia por orden del gobierno y tuvimos que reinventarnos. Y en lugar de salir corriendo, ¿qué hicimos? Permanecer. Algunos huyeron porque no tenían esa pasión. Pero los que permanecen es porque han creído en el Señor y saben que su servicio es importante. Y lo que nosotros hacemos nos ayuda para hacer un buen testimonio de la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso es importante ejercer nuestras habilidades, talentos o dones. Así que si tienes el don de enseñar, ¿qué tienes que hacer? Pues enseñar. Si tienes el don de animar, animar. Si es el de liderar, lidere. Porque debemos de hacerlo con diligencia, con pasión y con esmero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es porque el mediocre que no cabe dentro del reino de Dios. Cuando Dios nos llama a nosotros a servir, le debemos de servir con excelencia. No con perfección porque no somos perfectos. La perfección le pertenece al Señor. Pero sí con excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a dar lo mejor de lo que nosotros podemos. Por eso al que el dueño de la hacienda le dio un talento,
tenía que multiplicar un talento más. No tenía que hacer 5 o 10 o 20, si lo podía hacer, qué bueno, pero lo mínimo que se le pedía era que se duplicara de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a los recursos que tenía. El que tuvo 3 lo multiplicó al doble porque tenía más recursos, tenía más experiencia y lo hizo. Dios no nos pide algo que no podemos hacer. Pero lo que nos da tenemos que hacerlo sin reservas, sin condiciones. Debemos de hacerle a recordar que le servimos a Él y servimos a los demás. Y eso es amar a nuestro prójimo. Cuando el Señor nos llama a servirle, debemos de responderle con una actitud positiva también. Qué bueno es cuando nosotros invitamos a alguien a servir al Señor que responda con una actitud positiva. Y diga, claro que sí, todo para el Señor, claro que es posible. Porque cuando le servimos a Dios con una actitud correcta, nos ayuda a mejorar nuestra creatividad, nuestras relaciones impersonales, somos mejores. Porque lo estamos haciendo con amor. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte, porque eso es lo que es un privilegio. ¿Cómo que es un privilegio, pastor? Claro, le estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios, al Creador de los cielos y la tierra y de todo el universo. Él nos ha llamado a ser parte de su misión, parte de su reino, sirviéndole a Él. Porque cuando le servimos a Dios y a las demás personas con una actitud positiva, entonces nos enfocamos en lo bueno de Dios. Porque no tenemos tiempo de estar viendo otras cosas que nos pueden desviar. Estamos enfocados en servir al Señor, como dice la Biblia, enfocando nuestra fe en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. No tenemos tiempo para estar perdiéndolo. Estamos haciéndolo mejor en lugar de estar viendo lo malo, y cuando vemos lo malo estamos preocupados para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos surgir y hacerlo cada vez mejor. ¿Cómo podemos ser parte activa de esa misión de Dios y en lugar de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en las soluciones que podamos aportar, lejos de quejarnos de los problemas? Esa es la actitud positiva que Dios espera de nosotros y de nuestro talento y nuestro servicio. Por el contrario, cuando tenemos una actitud negativa, vamos a ver las cosas desde un punto negativo y con pesimismo. El Señor, bueno, y espero que ustedes, les voy a dejar esta tarea, que lean el libro de Jonás. Para los que no saben, Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento. Y el Señor lo llamó a predicar a una región que se llama Nínive. Y Jonás dijo, no, Señor, si sabes contar, no cuente conmigo. Mande a otro, pero yo no voy a ir ahí. Y lo que hizo fue huir. Tomó un barco y se fue a una dirección contraria a donde Dios lo estaba mandando. ¿Sabe? Muchas veces eso pasa hoy en día también. Hay personas donde el Señor los llama a servir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y dicen, no, ¿sabe qué, Señor? No cuente conmigo. Y cuando usted se da cuenta ya no volvieron a la iglesia porque no querían poner al servicio de Dios sus talentos y habilidades. Igual que Jonás, con esa actitud negativa. Pero ¿sabe qué hizo? ¿Qué pasó con Jonás? Tarde o temprano le sirvió al Señor. Tuvo que ir a predicar y predicó. Pero tuvo que pasar por muchas vicisitudes, dificultades y problemas. Estar dentro del vientre de un pez gigante por 3 días y 3 noches. Dicen que dentro del estómago de ese animal gigante hay muchos ácidos gastrointestinales que le pudieron provocar muchas quemaduras en la piel, así que no salió ileso de ahí, pero al final tuvo que hacer el trabajo que el Señor le había encomendado. Entonces, ¿por qué vamos a servir al Señor con una actitud negativa? Si en lugar de gozar y de ser bendecidos vamos a estar teniendo esa dificultad, ay, otra vez yo, ¿por qué solo yo? Y tanta gente que hay, ¿por qué otros no lo hacen? ¿Por qué solo a mí me dicen? En lugar de esa actitud, va a decir, gracias Señor porque me has llamado, en tu gracia y en tu misericordia me has encontrado digno de servirte. Así que así como me has llamado humildemente, yo pongo a tu servicio todo lo que tú me has dado. Qué hermoso, porque en lugar de quejarse, uno está recibiendo bendición. Porque el negativismo aumenta la ansiedad
Y tiende una persona a abandonar ese servicio. ¿Sabe qué? Ya mejor ya no lo hago porque siempre lo tengo que hacer yo. Y entonces se enfoca en las dificultades. Además de valorar, y no valora ese servicio de Dios y menos lo ve como una bendición, sino que lo ve como una carga. Y Dios no espera que nadie le sirva por carga. Por eso recuerde que nosotros en esta iglesia tenemos 3 valores importantes de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Por obediencia, por amor y por gratitud. No por obligación. No por obligación. No le vamos a servir al Señor con caras largas porque, otra vez yo, porque solo yo. No, le vamos a servir porque es un honor, es un privilegio y es un regalo de Dios que no merecemos. Nadie lo merece, pero Dios nos permite en su gracia y en su misericordia. Pero el pasaje del apóstol Pablo hoy de Romanos dice que el que es generoso, que también ese es un don de Dios, la generosidad. En el versículo 8 lo encontramos, que sea generoso, que dé con generosidad. Y es que la generosidad en la Biblia nos enseña que no solamente recibe bendición la persona que recibe, sino también la persona que da. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir, ¿cierto? Porque hay una satisfacción de que lo que nosotros podemos dar a otros, y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando también de su tiempo y de sus talentos. Cuando nosotros servimos a otros, hay una gratitud interna, hay una satisfacción personal que nos ayuda a ver, gracias Señor por poder ayudar. Y ¿sabe qué? También la persona que recibe el beneficio de su generosidad, según 1 Corintios capítulo 8 y 9, dice que eso se convierte en una acción de gracias de la persona. Imagínense una persona que está en necesidad y que está sin trabajo y el Señor está orando, el Señor provee para mí, no sé qué voy a hacer. Y de repente usted sabe que esta persona está sin trabajo o está enferma y está en necesidad. Usted sabe que voy a bendecir a mi vecina, a mi hermano, a mi primo o a quien sea, voy a llevarle algo de comer. O voy a darle esta ofrenda. ¿Sabe? Tenemos ahí, por si pasan inadvertidos, ustedes pueden volver a ver ahí a la puerta del santuario, hay una cajita que dice benevolencia. Ahí cuando usted tiene una ofrenda, póngala ahí en la benevolencia, porque eso sirve para ayudar también a las personas que no tienen recursos. Ahí está. Porque no solamente recibimos la bendición de Dios, tenemos que bendecir también a otros. Y como dije hace un rato, no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de nuestro tiempo, de nuestro talento y de nuestros tesoros. Sí, claro, todo eso es importante. Porque ser generosos es una prueba viva de nuestra fe puesta en práctica. ¿Saben? No podemos ser como esa persona que dice, ay, es que yo no voy a dar porque se me termina. ¿Y qué voy a hacer? No, más bien cuando nosotros somos generosos, estamos diciendo que así como Dios me proveyó una vez, me seguirá proveyendo. Porque Dios es el proveedor por excelencia. Él nos ha dicho en Mateo capítulo 6, que lo busquemos a Él primeramente, que busquemos su reino y Él va a añadir todas las cosas que nosotros necesitamos. Así que la generosidad también es un don, es una bendición el ser generoso. Y además el ser generoso también nos ayuda también a nosotros a ver en dónde está nuestra fe, también en dónde está nuestro tesoro. Si nuestro tesoro está en las cosas terrenales o están en el cielo. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, 19 al 21. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, dice, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Así que vea qué importante es esto. John Wesley decía que es más fácil cuando las personas dicen yo entrego mi corazón al Señor que decir yo entrego mi billetera al Señor. Y eso lo dijo hace 400 años. Y todavía hoy en día sigue siendo igual.
¿verdad? La generosidad es una muestra de fe también. Y no estoy hablando aquí del evangelio de la prosperidad, de que usted dé 100 y el Señor le va a dar 1000, y usted da 10 y el Señor le va a 100 veces más. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la disposición de servir a otros y despojarse muchas veces de lo que Dios nos ha dado. Y aquí quiero hacer otro paréntesis también. Cuando usted ofrenda y diezma en esta iglesia, usted no está haciendo gruesa la cuenta de la iglesia nada más, o está enriqueciendo al pastor. Cuando usted ofrenda y diezma en este ministerio, nosotros estamos apoyando escuelas, hospitales, orfanatos, misioneros en África, en Europa y también una niña en Ecuador. Y no es mucho dinero el que nosotros tenemos. De hecho, usted va a la cuenta del banco de la iglesia, no hay, pero lo que tenemos lo invertimos en los demás. Así que, cierro el paréntesis. ¿Dónde está el tesoro? ¿Cómo se hacen los tesoros en el cielo? Así que, ¿cómo se hace? Porque el Señor Jesús nos llama a priorizar lo eterno sobre lo terrenal. Nos advierte que estas riquezas materiales son efímeras, son vulnerables, son pasajeras. La inflación, por ejemplo, en la economía del país, ya $1, ya usted no compra lo mismo que compraba con 100 centavos con $1, y ahora su dólar, la capacidad adquisitiva es como de 65 centavos por dólar, especialmente ahora que tenemos una guerra y estamos en depresión. Su valor del dinero ha caído un montón. La gasolina ha subido en más de un 35%. Así que las riquezas son efímeras. Aparecen y desaparecen en un cerrar y abrir de ojos muchas veces. Así que el Señor Jesús nos hace ese llamado a priorizar las cosas del cielo antes de la tierra. Así que en lugar de hacer tesoros en el cielo, Jesús nos pide, en lugar de hacer tesoros aquí en la tierra, Jesús nos pide que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Esto quiere decir que hacemos tesoros en el cielo cuando nuestras acciones se basan en el amor, la generosidad y la fe. Ahí es donde hacemos tesoros en el cielo. Porque no es que vamos a mandar un cheque, Señor Jesús, aquí mando este cheque para el cielo. Espero que cuando llegue allá al cielo mi cuenta bancaria esté bien grande. Y la morada que Jesús dijo que iba a ser para mí allá en el cielo vaya a ser 3 veces mejor que la de mi hermano que está sentado a la par mía. No, eso no es. Eso no es. Sino que hacer tesoros en el cielo es servir a los demás por amor, siendo generosos y ejerciendo nuestra fe. Así es como hacemos tesoros en el cielo. Y cuando estamos actuando de una manera desinteresada, porque hay muchas personas que le sirven a alguien porque saben que pueden recibir ese favor después. Pero cuando hacemos este servicio de manera desinteresada, estamos reflejando que nuestro corazón no está en las riquezas terrenales, sino que nuestro corazón está entregado plenamente y por completo a Dios, sabiendo que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos sostiene, que Él es el que vela por nosotros. Pero otro talento que el apóstol Pablo menciona aquí en este lugar o habilidad es el liderazgo. Una persona que ejerce su liderazgo con dedicación y responsabilidad es altamente apreciada. Hay personas que son muy trabajadoras, muy dedicadas, dicen, yo puedo hacer todo lo que usted quiera, pero que otro dirija. Si alguien me dice a mí qué hacer, yo lo hago, pero yo no puedo encargarme de dirigir, yo no me puedo hacer cargo. ¿Han escuchado eso? No, esa es mucha responsabilidad para mí. Bueno, pues entonces, si Dios le ha dado el talento de liderazgo, hay que ejercer lo que hacen falta, hace mucha falta. Y cuando hablo de líderes con ese carácter de Dios, me refiero a personas que reflejan, primero, humildad, tienen un corazón humilde, no se creen más que nadie. Son como Jesús, que siendo Dios no escatimó ser Dios, sino que tomó forma de hombre, y si no, no solo de hombre, sino que fue y se hizo siervo, esclavo, dice la Biblia, y dio su vida por nosotros. Un líder debe ser un líder siervo, una persona que sirve a los otros con humildad y cuyo liderazgo lo ejerce con excelencia, o sea que siempre busca hacer lo mejor. ¿Sabe? Cuando yo era un niño y pueden hacer así,
¿verdad? Era casi que en la edad de piedra, ¿verdad? Yo estaba en los lobatos. Los lobatos es los Cubs de los Boy Scouts, ¿verdad? Entonces teníamos un lema que decíamos, seisena blanca, porque nos ponían en escuadrones de 6 personas, seisena blanca, siempre lo mejor, siempre lo mejor, siempre lo mejor. Ese era nuestro lema. Y desde niño, porque ahí teníamos que entrar de los 6 a los 8, a los 10 años, en los lobatos se llamaba en español. Nos enseñaban siempre que debemos de dar lo mejor y nos capacitaban para ser líderes. Y empezábamos siendo líderes de 6, después de líderes de tropa y ahí seguíamos avanzando. Pero el lema era siempre lo mejor, siempre lo mejor, siempre lo mejor. Y también en la iglesia, en la vida cristiana, nosotros somos llamados también a servir con excelencia, siempre dándole lo mejor. Pero algo más importante, un líder que refleje el corazón de Dios es una persona que vive con integridad. Que lo que dice, que lo que cree, es lo que hace. Entonces podemos seguir el ejemplo de esa persona. Así como Pablo decía, lo que has visto y oído en presencia de muchos testigos, enséñeselo a otros. Siga mi ejemplo, porque yo, lo que ustedes ven en mí, es el reflejo de Cristo. Así que si el Señor le ha llamado a ser líder, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús fue servicial, se entregó por completo y nunca buscó su propia gloria, sino que buscó la gloria del Padre. Así que su motivación para servir es el amor por Cristo. Y no debe buscarse un reconocimiento, una recompensa a los demás. Es bueno recibir recompensa, es bueno de vez en cuando tener una palmadita y decir qué buen trabajo está haciendo. Eso motiva, eso es importante. Pero que no debe ser nuestra primordial razón por la cual nosotros lideramos, sino que es la de edificar a otros. Y como cuerpo de Cristo tener esa ganancia. En lugar de buscar una ganancia personal, buscamos una ganancia integral. Así que eso es lo importante. Por eso 1 Pedro capítulo 5 nos da una directriz, una guía de cómo un liderazgo cristiano debe de ejercerse. Dice, a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Ese es Pedro, al que Jesús le dijo, dirige y cuida a mi rebaño. Esto es lo que está diciendo, dice, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, mire qué importante, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino por el deseo de servir como Dios quiere. Y el deseo de que Dios quiere que nosotros servamos es siendo humildes, reconociendo que la gloria y la honra le pertenece a Él y que nosotros somos sus sirvientes. Y entonces dice, no sean tiranos con los que están a su cargo, a su cuidado. No se conviertan, no piensen que ellos le pertenecen, dice, sino que sean ejemplo para el rebaño. Y así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. La iglesia no nos pertenece. Las personas a las cuales estamos dirigiendo no son un producto en el cual podemos disponer de ellos. Son nuestros hermanos en Cristo. Nuestras hermanas en Cristo y por lo tanto somos iguales delante de Dios y debemos de cuidarlos como nos gustaría que nos cuidaran a nosotros. Por lo tanto, cuando el Señor nos llama a nosotros a servirle con el don del liderazgo, hagámoslo con dedicación, con responsabilidad y con pasión, ayudando al necesitado en sus debilidades, haciéndolo siempre con alegría y con un amor genuino. Porque recordemos que no lo hacemos solamente para las demás personas, lo hacemos para el Señor. Los dones que Dios nos ha dado, ya sean muchos o solo uno, no son para vanagloriarse, no son para presumir, sino que deben de ponerse al servicio de los demás. No para esconderlo, no para huir como Jonás, sino para servir. Así que el cristianismo no es para personas que esperan que otros les sirvan. No, el cristianismo no es como un restaurante donde usted solamente se sienta y espera que otro
haga la comida, le sirva y todo. No, no, no. El cristianismo es donde todas las personas deben de servir. Y debemos de servir de una manera abierta, generosa, con excelencia. Somos llamados para crecer juntos. Somos llamados para parecernos cada vez más y más a Cristo, el cual vino a este mundo para servir y no para ser servidos. Así que les queda de tarea también leer Marcos capítulo 10, versículo 45, que nos recuerda por qué Jesucristo vino a este mundo. Dice, el Hijo del Hombre no vino a este mundo para que le sirvieran, sino para servir y entregar su vida en rescate de muchos. Así que esperemos que esos dones, talentos y habilidades que Dios nos ha puesto, los pongamos al servicio de Él. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de predicar, que predique. Si es el de servicio, que sirva. Si es el de animar, que anime. Si es el de ser generoso, que sea generoso. Pero no nos quedemos inactivos. Sirvámosle al Señor y a nuestro prójimo. De esa manera le estamos diciendo, te amo, no solo con palabras, sino con acción. Nuestra fe sin obras, dice Santiago, es vana. Así que pongámonos en acción. How could perfect love